Brenda, el tema de la inflación en nuestro país y además qué tiene que ver con la subida en las tasas de interés que anunció el Banco de México. Para entender un poquito más el contexto, le agradezco enormemente a Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos? Que nos tome la llamada. Ella es maestra en políticas públicas por la Universidad de Calgary y licenciada en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Además, ha trabajado en programas de investigación en el programa de gobernabilidad de recursos extractivos de la Universidad de Calgary y ahí mismo en el ITESM, y actualmente, como le digo, es investigadora oficial en México. ¿Cómo vamos, Brenda? Qué gusto saludarte una vez más. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, David, igualmente. Oye, ¿cómo entender el anuncio del Banco de México de que suben las tasas de interés eh, em, y que esto finalmente nos afecta a todos? Y también, como segunda parte de la pregunta, Brenda, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la inflación? Porque mucho escuchamos que tiene que ver con, es para controlarla, ¿no? Esa es parte, no todo, pero es parte del discurso, Brenda. Sí, claro, pues mira, actualmente en la política monetaria de nuestro país, el instrumento más importante es justamente el movimiento que se le da a la tasa de interés de referencia, como le llamamos, que es la de Banco de México, que después tiene un impacto en otras tasas, como créditos hipotecarios o de tarjetas de crédito, pero sobre todo lo más importante de cómo trabaja nuestra política monetaria es a través de la transmisión hacia las expectativas, para mandar una señal de que sí, la inflación está elevada, pero que el Banco de México está actuando para que las expectativas del público pues se mantengan ancladas o bajo control. Entonces, principalmente el movimiento de la tasa manda una señal a las expectativas para contenerlas, para que no empecemos, por ejemplo, a subir precios de manera preventiva porque tenemos expectativas de que va a subir la inflación, entonces pues tenemos que prepararnos y subir nuestros precios. Entonces, justamente ese es el principal papel de la política monetaria, aparte de que también por el canal de transmisión que trata de desincentivar un poco pues los movimientos en la economía para que también en ese sentido se contenga la inflación, pues ese efecto tiene un poco más tarda un poco más en tener efecto, entre unos 6 meses a 2 años. Pero entonces es por eso tan importante, y sobre todo en el contexto actual estamos experimentando inflaciones en niveles de los más altos en 20 años. Entonces, en ese sentido, en este contexto, cobra muchísima importancia y relevancia pues el papel de la política monetaria y del Banco de México. Y por eso fue especialmente pues insólito el anuncio de que esta vez el presidente le ganó la nota a Banco de México, Claro. pero no por cualquier cosa, porque también va contra la ley del Banco de México, la cual pues marca confidencialidad en estas decisiones. Y yo creo que ahí en ese sentido el presidente no dimensiona la importancia o su responsabilidad y su poder en estas circunstancias, porque por muchos años el Banco de México ha trabajado en una estrategia de comunicación, en comunicar de manera ordenada e institucional, y entonces este tipo de acciones pues daña estos canales predecibles en los que se han trabajado por mucho tiempo. Y también, pues en buena medida, la efectividad de la política monetaria depende de la credibilidad y de la independencia que se perciba del banco y sobre todo de la Junta de Gobierno del Banco de México. Entonces, ahí el problema es que, por ejemplo, esta vez no fue tan grave porque se esperaba, el mercado ya de por sí se esperaba justamente un incremento de 50 puntos base, que fue el que anunció el presidente y que fue el que posteriormente confirmó el Banco de México, pero en general se genera un ambiente inequitativo, un piso disparejo entre diferentes agentes. Imagínate, los que sí estaban viendo la mañanera y los que no, y entonces ahí pueden haber pues ventajas para algunos en mercados financieros y que pues provenientes de un desorden, ¿no? Y por eso es que los bancos centrales definen un horario tan específico y de manera tan ordenada para hacer sus anuncios. Y también pues una falta de la autonomía por tener aquí la injerencia de una persona que no es parte de la decisión de política monetaria y que también, pues, de cierta manera es una pérdida puede afectar a la efectividad de la política monetaria porque vulnera pues este instrumento tan importante que es el movimiento de la tasa de interés. Entonces, pues aquí ese es el mayor problema que yo identifico, es pues dañar esos canales institucionales que son predecibles y que a los que estamos tan acostumbrados, y sobre todo los mercados financieros. Y
y pues que no se está respetando los límites del Banco de México, que ya afortunadamente Claro. pues ofreció disculpas el presidente, que también eso fue algo inusual y se aprecia que haya sido así también. Claro. Entonces, pues lo que el resultado fue un incremento, un séptimo incremento consecutivo de la tasa de interés, en un ciclo alcista que empezó desde el verano pasado, desde junio del 2021, y pues se espera que estos incrementos pues sigan aumentando a lo largo de este año, por lo menos por unos meses más. Y pues sí, como dices, eso se da en respuesta a los datos de inflación que tenemos en marzo, hasta ahora tenemos hasta la primera quincena de marzo, en los que se ve que sigue pues al alza, alcanzamos un nivel de 7.29%, cuando veníamos, por ejemplo, en la primera quincena de febrero de 7.22%, entonces se ve que sigue habiendo presiones inflacionarias y que ahora, de por sí esperaba que por lo menos la mitad del año íbamos a tener este problema, pero ahora con el conflicto en Rusia, pues que se ha prolongado pues ahora más. Claro. Uh-huh. Oye, Brenda, ¿y cómo entender el otro tema de la inflación específicamente? Aunque digo, evidentemente todavía hay un par de preguntas respecto a la subida de las tasas de interés. ¿Cómo entender esto que nos comentas de la inflación también desde la perspectiva estatal? Porque, por ejemplo, de repente dicen, bueno, es que la inflación en el país está en tantos niveles, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, acaban de publicar algunos datos respecto a Baja California, en los que también decían, Tijuana y Mexicali están sufriendo la peor inflación de X, de X cantidad de años, creo que también como de 20 años, aunque logra nivelarse también por algunos asuntos de inversión y de movimiento económico que nos permite el beneficio de ser una zona fronteriza. Vaya, me regreso a la pregunta inicial. ¿Cómo entender esto de la inflación en todo el país y de repente lo que se da en cada entidad? Claro, definitivamente no se da de manera homogénea. Por ejemplo, si estamos hablando de los datos de la primera quincena de marzo, que te digo que son los más recientes, y los analizamos de manera estatal, vemos que, por ejemplo, justamente el estado con menor inflación anual a la primera quincena de marzo fue Baja California Sur, con 6.1%, mientras que Campeche, por ejemplo, fue el estado con la mayor inflación anual, con más del 9%. Entonces ahí estábamos hablando de una diferencia bastante considerable, pero aún así, si pensamos, por ejemplo, en Baja California Sur, que es el más bajo, pues sigue estando al doble del ideal de Banco de México, del objetivo. Entonces, Claro. Definitivamente es un problema para todo el país, aunque no en las mismas proporciones, y pues que lamentablemente le afecta principalmente a las familias con menores ingresos, porque no son las que menos recursos, menos instrumentos tienen para protegerse de la inflación. Entonces, en este contexto tan complicado, pues la respuesta de la autoridad monetaria, en este caso el Banco de México, pues resulta más fundamental que nunca. Y pues considerar eso, que sean los hogares con menor capacidad adquisitiva a quien más les afecta este ritmo inflacionario que se está prolongando. Y puedo empeorar más ahora con pues la población que de por sí está en situación de pobreza y pobreza extrema, pues puede empeorar aún más su condición que de por sí aumentó durante la pandemia. Sí, ahora nos queda creo que un poquito más claro el asunto de cómo la inflación evidentemente afecta el poder adquisitivo. Ahora, regresando al tema de las subidas de tasas de interés, de repente algunas de las preguntas de ciudadanos de a pie que no sabemos de economía, Brenda, que no sabemos de finanzas, que no sabemos cómo operan necesariamente las instituciones financieras, más que en lo súper básico, de repente nos preguntamos, bueno, y este anuncio de la subida de que subieron las tasas de interés de referencia, ¿cómo nos afectan ya en lo práctico? Y una de las preguntas que hacía el público ayer y que me pareció muy interesante es, a ver, eso entiendo que va a subir las tasas de interés, perfecto, y que las tarjetas van a costar más, y que mi crédito va a costar más, y que si saco un crédito hipotecario, un crédito de un automóvil, va a ser más caro el asunto del interés. Ok, perfecto. Pero también me afecta a mí que ya tengo un crédito, o le afecta
a los que están sacando nuevos créditos o a todos. Claro, pues justamente el objetivo principal del incremento de la tasa es que se incentive el ahorro. Entonces ahí, por ejemplo, pues va a ser mejor o pues va a ser más conveniente, por ejemplo, ahorrar con una tasa ahora más alta por tus ingresos que pues invertirlo en otra cosa. Y entonces también pues al mismo tiempo pues se incentiva a estar justamente eso, sacando dinero que afecta pues a la gente que lo iba a hacer, no de manera no tanto a quien ya lo haya tenido, pero entonces en ese sentido pues justamente vamos a empezar a escuchar que se está incentivando la actividad económica que por sí está baja y que se está desincentivando la inversión, y en cierto sentido sí, pero está específicamente relacionado eso a pues las personas que sí tengan acceso a la banca, que no es tan alto en nuestro país. Y ahí lo más importante que estamos viendo es que el problema de la inversión viene desde que inició el sexenio, no es algo que está simplemente sucediendo ahorita por el incremento de las tasas de Banco de México. Entonces ahí lo más importante va a ser que, claro que no es lo mismo para nuestro país, para las personas, las familias, enfrentar una inflación así de alta con crecimiento que sin crecimiento. Entonces lo que necesitamos actualmente es que se incentiven las oportunidades de crecimiento, de inversión en nuestro país, para que de esa manera también pueda haber más oportunidades de empleos y las familias no se vean afectadas. Entonces, pues lo que estamos viendo ahorita con la respuesta al combate a la inflación, y también que, por ejemplo, el conflicto en Ucrania está aumentando los precios de los energéticos y se están afectando así las finanzas públicas también, que hay una bola de nieve con el subsidio a la gasolina. Entonces también va a haber una debilidad en las finanzas públicas, y aparte incertidumbre internacional, pues se está generando un clima adverso en la recuperación económica. Definitivamente ahí el panorama no es positivo, y entonces pues resulta por eso tan importante la política económica, Claro. pues para enfrentar pues esa nueva situación que no nos terminamos de recuperar de la pasada. Y sí, las causas principales de la inflación están ligadas a que la pandemia pues causó interrupciones en cadenas de suministro, como en los puertos, no, en las fábricas, menor capacidades, y el aumento de los precios en combustibles, las sequías en los granos. Y entonces, pero a pesar de eso, de que se debe en gran medida a los efectos de la pandemia, en las cadenas de suministro, pues el gobierno de todos modos sí esperaríamos que reaccione, por lo menos en inicio como vamos, sí esperamos que reaccione, pues para que por lo menos las familias más vulnerables puedan tener acceso a los alimentos más básicos, ¿no? A la canasta alimentaria, que pues, cada mes estamos viendo cómo el Coneval actualiza, Claro. cómo incrementa más que la inflación todavía. O sea, estamos hablando de más de 12% anual, ¿no? Cuando la inflación está por alrededor de 7%. Híjole. Y entonces, definitivamente requerimos una mejor política de desarrollo social, y que el gobierno impulse una agenda pues que se enfoque en los motores de crecimiento como la inversión pública y privada, sobre todo ahora. Y entonces, pues esperaríamos ver esa estrategia de crecimiento de mediano y largo plazo para que pues no se busque afectar lo menos posible a las familias. Claro. Brenda, te agradezco enormemente este tiempo, este acercamiento para entender un poquito más qué es lo que está sucediendo con estas temáticas en nuestro país. Un abrazo a la distancia y ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Gracias y muy buenos días. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Gracias. Es Brenda Flores, investigadora de análisis económico en México. ¿Cómo vamos?